como lo anunciamos, conversamos a continuación con el politólogo Alberto Vergara. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa y gracias por esta entrevista. Hola Jaime, ¿cómo estás? No, más bien gracias a ti por la invitación. La última vez que conversaste con RPP fue en una muy recordada entrevista con Fernando Carvalho y allí dijiste muchas cosas y una de ellas, que hasta fue un TikTok, fue precisamente que había asumido en ese breve, efímero gobierno de Merino políticos que a las justas sabían pronunciar la palabra Instagram o la palabra TikTok. Y mira tú qué coincidencia, porque acaba de salir con nosotros el ministro del Interior, Rubén Vargas, y acaba de hablar el presidente Sagasti, en algo que también tú ya apuntabas, que es cómo construye la policía un discurso de reconciliación con la gente. Es decir, esta generación del Instagram y del TikTok ya no la paseas diciéndole se harán investigaciones, esperen unos 60 días. No, está la foto, está el video, está el audio, está toda la data suficiente como para que no puedas pasearle a la gente y más aún a los jóvenes. ¿Cómo ves tú precisamente la construcción de este discurso de la policía en aras de un acercamiento con su gente? Bueno, Jaime, ha sido, creo, una semana difícil, unas semanas difíciles, ¿no? Creo que, en fin, no sé bien cómo, creo que son distintas cosas las que hay en tu pregunta. Creo que lo importante que ha ocurrido en este momento es que creo que el presidente Sagasti ha tenido la audacia, el coraje de relevar al comandante general de la policía, que creo que es una decisión importante en la medida en que saludo que el gobierno esté abandonando una retórica de los últimos días en las cuales hablaba desde la supuesta excepcionalidad de ciertos hechos, ¿no? Que habían hechos aislados que habrían sido cometidos por la policía y que obviamente era una retórica que no solo dañaba al propio gobierno, sino que creo que dañaba el propósito general, que es el de reconstruir a la institución policial, porque no son, como tú le has planteado la pregunta al ministro del Interior hace un minuto y se lo has repetido, no son hechos aislados, pues, ¿no? No se sacan helicópteros, no se sacan tanquetas, no se pone canicas en decenas de fusiles, no se detiene y secuestra en distintas dependencias policiales aisladamente, ¿no? Claro. Entonces, creo que ha sido importante en ese sentido. Y porque la retórica de los malos elementos excepcionales lo que hacían es esconder detrás de una retórica maniquea de buenos y malos, como si fuera un cuento de niños, en el cual no es soslayar que hay problemas de abandono institucional. El Ministerio del Interior ha tenido pues 30 ministros en 20 años. Es una institución dejada a la buena de Dios, carcomida por la dejadez. Y las razones que explican por qué se ha comportado de una manera tan negativa al lidiar con las marchas, entre otras razones, son las mismas que son las que han generado que pues, en la policía se compren las mascarillas, las máscaras erradas, sí, que son las máscaras que han permitido que miles de policías se contagien, que centenas se mueran. Entonces, es una institución que reclama una reingeniería total, y que lamentablemente no podíamos dar ese paso si es que se mantenían en la retórica de los hechos aislados o de los poquitos malos elementos. Claro. Ahora, bien decías tú, semanas negras. La más negra, sin duda, fue la del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donde había un vacío de poder clamoroso, lunes 16, hasta que finalmente se elige a Sagasti. ¿Qué crees que nos pasó en esos días? Porque allí está, digamos, el inicio, el origen de la discusión. Estamos discutiendo ahora por qué actuó la policía así. Es porque, evidentemente,
hubo un grupo de señorones que estaban en el gobierno, efímero, breve, repito, pero gobierno al fin y al cabo, legal, lo que quieras, pero ¿qué nos pasó? ¿O qué les pasó? O sea, ¿por qué fue una semana así de negra? ¿Qué fondo hemos tocado? Tienes sí, toda la razón. Tú sabes que empezabas preguntándome por esta entrevista en RPP el día sábado. Creo que además me van a preguntar por esa entrevista hasta el último día de mi vida, ¿no? Pero tú sabes que una de las razones por las cuales yo estaba ese día ofuscado es que me pasaron en la mañana un video que me pareció indignante, que era un grupo evidentemente, de este grupo Terna, vestidos de civil, que se estaban llevando a un chico y sus amigos intentan defenderlo, y uno que está vestido con un buzo saca una pistola y los amenaza. Y a mí eso me pareció indignante, la verdad que me sacó, porque es las técnicas de la dictadura, ¿cierto? Es cuando ya actúas fuera de la ley respecto de cuestiones tan esenciales. Y entonces, en ese sentido, lo que dices es cierto, ha sido un noviembre negro, una semana negra. Creo que le hemos visto los ojos a la barbarie, ¿no? Esa es mi sensación. Y es importante tenerlo presente y, sobre todo, creo que no olvidarlo. O sea, prohibido olvidar, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, en cuestión de días nos quisieron robar los fundamentos de la democracia, los derechos más esenciales. Y es bien importante decirlo, o sea, no hemos tenido un gobierno de 7 días en los cuales teníamos divergencias sobre algunas políticas, si SUNEDU o no SUNEDU, o políticas que te pueden gustar o no gustar. O sea, tuvimos un régimen que acudió a los métodos de las dictaduras, que violentó las garantías más elementales de los individuos. Nos quisieron someter vía el terror, ¿no? Y eso me parece importantísimo porque es fundamental para la memoria del país tenerlo presente, y para los jóvenes. O sea, los trataron como animales, los emboscaron, les dispararon, los gasearon desde el aire, los asesinaron, los secuestraron, mujeres vejadas. O sea, hemos visto la barbarie, Jaime. Y además es sumamente, no sé, para mí espeluznante que en 3 días vimos a gente dispuesta a defender, permitir que nos tratasen como se trata a la gente en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? O sea, estamos rodeados de gente que apoya un régimen con estas características. Ver en la esfera pública gente defendiendo estas cuestiones ha sido muy traumático, diría yo, ¿no? Tantas empresas que no dijeron nada. Como decías tú, tanto señorón que miércoles, jueves publicaba estos comunicados tibios mientras un gobierno le disparaba a la gente. Felizmente muchísima gente se opuso también y no se puede soslayar eso, ¿no? Pero en fin, yo creo que Merino, Flores Arauz, los ministros del Interior, de Justicia, realmente han sido los operadores de un gobierno siniestro, alentaron este comportamiento salvaje contra los ciudadanos que marchaban pacíficamente, y creo que, insisto, prohibido olvidar, recojo esa última expresión que le habías dicho hace un momento, porque quería seguir el hilo a partir de ello con la siguiente pregunta. Somos, pues, proclives a olvidar o a guardar todo debajo de la alfombra, o a decir, bueno, al final ya está, ¿no? Creo que la generación del Bicentenario, coincidirás conmigo, esta valiosa generación de jóvenes, nos está reconduciendo a dejar esas viejas costumbres, esas viejas mañas. Y tú has dicho bien, viejas mañas que se han querido y se han llevado a la práctica en la semana de Merino. ¿Quién carga políticamente ese pasivo? ¿De qué espectro político? Ya, ok, la ultraderecha, ¿no? Pero ¿quiénes visibilizan ese pensamiento? ¿Quiénes lo pasan por agua tibia? ¿Y cuál va a ser el pasivo, si es que no nos olvidamos, ¿no?, en las elecciones de abril? Bueno, son varias cosas. Sí, o sea, ¿quién es el responsable? Yo creo que los responsables directos, efectivamente, pues son todas las gentes que sirvieron al gobierno autoritario
con prácticas como las que acabamos de mencionar de Merino. Yo creo que esos son los responsables directos y no podemos olvidarlo, y la justicia tendrá que procesarlos. No nos olvidemos que no hay misterio aquí. Las organizaciones de derechos humanos internacionales, nacionales, todo el mundo venía diciendo durante la semana que la policía se estaba comportando de manera brutal. Y el señor Antero Flores Arauz los alentó, los protegió y les dijo que en él siempre encontrarían un defensor. Entonces, creo que ahí está la responsabilidad fundamental. Ahora, también es cierto, no se trata de quitarle esas responsabilidades individuales, pero también es cierto que no podemos perder de vista que esto se produce en un sistema político que ha entrado en acelerada descomposición, con líderes políticos que no lideran a sus bancadas, con partidos políticos que no existen, que no representan, con una fiscalía que uno no entiende a qué juega, filtrando información a unos y a otros, generando inestabilidad, con un tribunal constitucional que dice que no le compete manifestarse sobre una disposición constitucional. Es como realmente el delirio, ¿no? Como si la FIFA dijera, no, sobre fútbol no opino, digamos. Entonces, lo que tienes es una suma de disfuncionalidades políticas e institucionales que hacen que tenemos que entender que este no es solamente un problema de responsabilidades individuales. Es decir, mis colegas politólogos hace años que hablan de la crisis de representación. No es gratis, ¿no? Nadie habla de crisis de congresistas, lo que tiene es una crisis de representación. Y en ese sentido, yo creo que los intentos de rearticulación de estos bloques políticos, de estos intereses sociales, económicos, que buscan petardear el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la democracia, obviamente van a intentar reagruparse y obviamente quieren que los intentos de este gobierno nuevo fracasen y poder pescar en ese río revuelto. Entonces creo que la forma responsable de verlo es que hay unas responsabilidades individuales, pero también ser conscientes que estamos inmersos en un sistema que genera este tipo de resultado absolutamente deficiente, ¿no? Ahora, ciertamente esta generación bicentenario no se puede, y me proyectaría a decir que no se va a quedar callada, que ya instaló su discurso, ya instaló su presencia, y eso ya es mucho. Además, enhorabuena en un proceso electoral. En ese sentido, Alberto, ¿cuál es para ti la agenda bicentenario? La agenda de la generación del bicentenario. ¿Qué es lo que buscan estos chicos ya instalados, ya visibles en el espectro político? Podríamos dividir esa pregunta en dos bloques, digamos, la respuesta. Una cosa que creo que es bien importante es que es el carácter. Es decir, aun cuando antes ya había habido manifestaciones ciudadanas que han sido recurrentes en defensa de estos principios republicanos de los que hemos hablado, creo que hay unas dimensiones nuevas en estas marchas. Lo masivo, su naturaleza descentralizada y una juventud, no sé si tú lo ves así también, pero alegre, la vitalidad, la alegría, las bromas que han rodeado a esta Semana Negra, todas las cuestiones de Antero Flores Arauz como que ya había muerto y había muerto de autoasfixia erótica, toda esa chacota extraordinaria que le ha dado una alegría, ha sido una festiva indignación, yo creo, y eso es algo que hay que agradecerle a esta juventud, ¿no? Yo creo que esta revuelta de festiva indignación resulta como una suerte de transfusión de sangre para nuestra república, ¿no? Entonces hay un primer elemento que me parece de actitud. Y la segunda, en términos más concretos de qué quieren, qué buscan, yo creo que justamente eso lo están buscando. Pero creo que un primer paso sería no tratar de apropiarnos
de interpretar qué es lo que quieren, sino comencemos por oírlos. Y me parece que las protestas, las consignas más utilizadas han sido: Merino no me representa, el Congreso no me representa, es decir, aludiendo a un problema de representación. Sí, claro. Otra consigna muy dicha es: no me siento seguro, no me siento segura con la policía. Distintas consignas, lemas alrededor de estar ya hastiados de la corrupción. Entonces yo lo veo como, si los escuchamos, es unas demandas de carácter fundamentalmente institucionales, por el imperio de la ley, por un Estado de Derecho, por una democracia que realmente represente las demandas ciudadanas, que no sea traicionada una y otra vez por la clase política y en general al mando del país de estos últimos años, ¿no? Creo que eso es lo que me parece que, si uno los escucha, es eso lo que están diciendo. Y perdón, Jaime, además una cosa importante en estos días en que el asunto de la constituyente aparece. Ajá. Una generación que se ha sentido cómoda y que han adquirido con una decisión impresionante la idea del bicentenario. Uh-huh. Son generación del bicentenario. No se han propuesto ser la generación postneoliberal, la generación contra el fujimorismo. Es una generación que está hablando el lenguaje de la República y de tratar de construir esas dimensiones largamente traicionadas, postergadas, de la construcción de un régimen, de una comunidad política de iguales, ¿no? Y eso, precisamente eso, esta generación del Bicentenario, ¿es su sola mención motivo para instalar per se esto que se denomina momento constituyente? Es decir, ¿cuánto sentido tiene de hablar o ponerse a hablar de una nueva constitución en este momento? Yo no le veo la urgencia, honestamente. Me parece que es importante empujar una serie de reformas, creo que es lo que reclama la gente, pero en un país como el Perú, con 12 o 13 constituciones en tu historia, a mí me parece que en un país como el Perú lo revolucionario no es reemplazar constituciones, sino lograr que duren, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay una serie de razones por las cuales no me parece prioritario. Tampoco hay que tenerle miedo al cambio, ni eventualmente si hubiera que hacerlo, pero yo por lo menos veo que en este sentido que acabamos de decir, las demandas de la calle, de la opinión pública, no las veo relacionadas a una nueva constitución. Me parece que hay un reclamo de otro tipo, reformista, y que hay que, como digo, cuidar. Pero además porque creo que los problemas más graves del país no están en un texto legal, ¿no es cierto? Están en la manera como actores políticos y sociedad han entrado en una dinámica nociva de cortoplacismo, miope, suicida, ¿no? Uh-huh. Entonces, con otra constitución esa dinámica se va a prolongar. Es decir, la Constitución del 93 se utilizó bajo un gobierno dictatorial en los 90 y se ha usado para la democracia en los 2000. Entonces la Constitución en sí misma no explica bien ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y finalmente el último punto sobre la posibilidad de la Constitución, creo, Jaime, es somos un país sin actores políticos representativos, ¿no? Como dice Eduardo Bayón, ha escrito en un texto algo que me parece muy revelador, dice: no tenemos actores, pululan personajes. Entonces, sin actores representativos no puedes pactar. Y de hecho, si una de las frases que más dicen los peruanos es: pucha, ¿no? Siempre dicen: pucha, este Congreso es peor que el anterior, ¿no? Siempre dicen eso. Y entonces, ¿por qué creeríamos que cuando convoquemos una constituyente van a decir: pucha, qué orgullo, cómo proliferaron patricios probos de pronto? No va a ocurrir, pues, ¿no? Entonces,
o sea, en resumen, creo que hay que hacerle reformas, precisiones a la Constitución, pero la postura de reemplazarla no me parece oportuna, ¿no? O por lo menos no es oportuna aún, me da la impresión. Alberto, como siempre, un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias por esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad. No, gracias a ti, Jaime. Siempre es un gusto. Hasta la próxima. Alberto Vergara con nosotros, muy lúcido, prolijo politólogo que tenemos aquí en el Perú. Y varias de las cosas que ha dicho sin duda van a ser materia de análisis, conversación, miradas en el futuro inmediato. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos con Jaime Roig. Él integra el comando vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? Es algo que vamos a dedicarnos todos los días, por lo menos en este programa, a mirar atentamente, porque nada está dicho.